De todas las personas que estamos aquí, ¿quiénes hemos crecido en familias o en entornos donde todo el mundo nos hablaba en el mismo idioma? ¿Y quiénes habéis crecido en familias o en entornos donde la gente os hablaba en diferentes idiomas? Lo que me esperaba. Mucha más gente ha levantado la mano en la segunda que en la primera pregunta. Lo que ha ocurrido ahora mismo en esta sala es un ejemplo de lo que ocurre hoy en día a nivel mundial. Se estima que 2/3 de los niños y niñas que crecen hoy en el mundo lo hacen en ambientes que son bilingües. Y aún así, cuando digo que me dedico a investigar qué ocurre en las cabezas de esos bebés que están aprendiendo 2 lenguas a la vez, siempre me caen 3 preguntas. La primera es si su desarrollo del lenguaje va con retraso o si confunden los idiomas. La segunda es si llegan a las mismas etapas a la misma edad. Y la tercera es si son mucho más listos. Para poder contestar a estas preguntas os voy a pedir que hagáis un pequeñito esfuerzo. Os voy a pedir que penséis en ese bebé que tenéis cerca. En ese bebé que puede ser tu prima que acaba de nacer, tu hermana pequeña, o que puede ser tu sobrino. ¿Los tenéis ya en la cabeza? Esto es importante, porque ponernos en su piel es la única forma que tenemos en los laboratorios de investigación en infancia para poder saber qué pasa por sus cabezas antes de que nos lo puedan contar. A la primera pregunta, si estos bebés están desarrollando el lenguaje con retraso o si confunden sus idiomas, os voy a decir ya que no. Los bebés bilingües y monolingües llegan a las mismas etapas prácticamente a la misma edad, para la mayoría de las cosas. De hecho, empiezan a hablar a la misma edad y cuando comparamos sus vocabularios, el número de palabras que pueden decir o que comprenden son iguales. Eso sí, comparando las 2 lenguas de un bilingüe con una de un monolingüe, porque si no, esta comparación sería muy injusta. De hecho, hace unos años, las investigadoras Janet Walker en Canadá y Nuria Sebastián aquí en Barcelona se plantearon cuáles eran las pistas que permitían a los bebés que aprendían 1 o 2 lenguas diferenciar cuando una cara les hablaba en diferentes idiomas. Para ello lo que hicieron fue grabar unos vídeos de unas chicas que eran bilingües del inglés y del francés. Les pidieron que recitaran El Principito. Grabaron estos vídeos y luego les quitaron el sonido. Para que os hagáis una idea, estos vídeos se verían así. O así. Como podéis ver, como adultos, es muy difícil poder diferenciar cuando una persona nos habla diferentes idiomas si no tenemos el sonido. Sin embargo, lo que encontraron fue que a los 4 y a los 6 meses los bebés podían diferenciar cuando veían estas imágenes de caras que cambiaban de idioma, sin tener el sonido. Y diréis, ¿y cómo lo podéis saber si los bebés no lo pueden contar? Bueno, en los laboratorios de investigación en infancia creamos estudios que son muy cortitos y que son más o menos entretenidos y nos permiten contestar a estas preguntas antes de que los bebés se aburran. Los bebés son gente muy honesta. Cuando les gusta algo, te van a pedir que se lo repitas, y se lo repitas, y se lo repitas. Y cuando no les gusta, van a empezar a comerse los calcetines, o a buscar algo con que entretenerse alrededor, o a empezar a llorar. Esta es la base de lo que se llama el paradigma de habituación en psicología. Aquí lo que hacemos es presentar un estímulo repetidas y repetidas veces. Por ejemplo, podrían ser las caras de estas chicas hablando en inglés. Lo presentamos hasta que el nivel de atención del bebé decae. Es en este momento, cuando el bebé ya no está atendiendo y se come los calcetines, cuando presentamos un nuevo estímulo.
Por ejemplo, en este caso serían las mismas chicas hablando en francés. La idea es que si pueden diferenciar entre uno y el otro idioma, o los dos estímulos, la atención del bebé volverá a ser la misma que al principio. Pues bien, utilizando este paradigma con estos estímulos, los resultados para mí que me parecen más interesantes fue los que encontraron a los 8 meses. Lo que ocurría a los 8 meses es que los bebés que crecían en familias que eran bilingües podían seguir discriminando cuando había un cambio de idioma. Atendían más al nuevo idioma que al anterior. Los bebés que crecían aprendiendo solo el inglés ya no lo hacían. Y podéis preguntaros, bueno, ¿no sabéis si este efecto es porque eran bilingües o simplemente porque tenían familiaridad con los dos idiomas? Es como si estuviéramos hablando de acumular monolingüismo. Solución. Trajeron los mismos estímulos, mismo procedimiento aquí a Barcelona. Y se los enseñaron a nuestros bebés que aprenden catalán, castellano o las dos lenguas a la vez y que no tienen ningún tipo de familiaridad con el inglés o con el francés. Los resultados fueron increíbles. De nuevo, los bebés que crecían aprendiendo dos idiomas a la vez, a pesar de no tener contacto con el inglés y con el francés, podían discriminar cuando había un cambio de idioma. Los bebés que solo aprendían una lengua, no. A mí lo que me resulta realmente fascinante de estos resultados es que muestran algo muy importante cuando investigamos el bilingüismo. Y es lo que decía François Gauchan, uno de los grandes investigadores en este tema, y es que nos decía, neurolingüistas, tened cuidado, porque una persona bilingüe no son dos monolingües en una. Desde que son muy pequeñitos, los bebés tienen que estar prestando atención a estas pistas tan sutiles que les van a permitir poderse desenvolver en esa tarea tan difícil que es aprender dos idiomas a la vez. Para la segunda pregunta, si los bebés bilingües y monolingües llegan a las mismas etapas a la misma vez, os voy a contestar que sí, que para la mayoría de las cosas simplemente llegan a la misma vez. Y esto no es decir poca cosa, porque pensar qué es ser un bebé bilingüe es tener dos conjuntos de fonemas, de palabras, de gramáticas. Además, tener que diferenciarlas y hacer todo esto recibiendo aproximadamente un 50% de cada una de ellas, en comparación con las de un monolingüe. Decir que llegan a la misma edad, a las mismas etapas, haciendo todo esto, no es decir poca cosa. Si hay algo que hemos aprendido de las personas que trabajamos con bebés, es que hay un patrón que siempre se repite, y es que o lo usas o lo pierdes. Los bebés llegan al mundo preparados para aprender cualquier idioma. Pueden diferenciar entre prácticamente cualquier fonema, cualquier sonido que aparece en cualquier idioma del mundo. Sin embargo, esta capacidad entre los 6 y los 12 meses se mejora para los sonidos de la lengua nativa, pero empeora para los sonidos de lenguas que no son nativas. Para que os hagáis una idea, pensad lo difícil que es para nosotros como adultos cuando tenemos que aprender una lengua nueva, por ejemplo el francés o el inglés, y tenemos que diferenciar entre esas vocales que para nosotros suenan todas muy parecidas, pero para la gente que es nativa te dicen que no tiene nada que ver. Por eso Bárbara Albareda, hace unos años, se planteó qué estaba ocurriendo en esos bebés que aprendían dos lenguas a la vez, donde en una de ellas había un contraste que era nativo, pero para la otra no. Para las personas que habéis aprendido, como yo, catalán cuando erais más mayores, sabéis lo difícil que es poder diferenciar entre la E abierta y la E cerrada. Pues para poder saber lo que ocurre con los bebés y cómo pueden estar empezando a diferenciar o dejando de diferenciar entre este contraste, Bárbara lo que les planteó fue una tarea como esta. Lo que vais a ver en este vídeo es un dibujo de Elmo, que aparece en el centro de la pantalla. Elmo puede aparecer con una o con otra palabra. Dependiendo de la palabra con la que aparece, vuelve a reaparecer o bien a la derecha o bien a la izquierda de la pantalla. Las dos palabras son muy parecidas. La idea es
que si los bebés pueden estar diferenciando entre estos dos fonemas, en el primer ensayo no. Pero a medida que se van presentando los ensayos, van a poder anticipar por dónde reaparecerá Elmo. Os dejo con el ejemplo porque será más fácil. Daddy. Con esta palabra reaparece a la derecha, pero con la otra palabra Daddy. reaparece a la izquierda. Para mis amigos que han venido desde Salamanca solo para ver esto, al igual que para los bebés que eran monolingües del castellano, saben que es muy difícil de diferenciar entre estas dos palabras tan parecidas. Y lo que encontró Bárbara fue que efectivamente, tanto al principio como al final del estudio, los bebés que no aprendían este fonema como nativo, a los 8 meses estaban tan perdidos al principio como al final. No podían predecir por dónde reaparecería Elmo. Los bebés que aprendían catalán, donde este contraste es nativo, sí que podían diferenciar entre estas dos palabras tan parecidas. Y lo que hacían es que al final del estudio podían, antes de que apareciera Elmo, predecir por dónde reaparecería. Los resultados más interesantes quizá eran los que ocurrían en aquellos bebés que aprendían las dos lenguas a la vez, donde en una de ellas este contraste es nativo, pero en la otra no. Estos bebés, al igual que los monolingües del catalán, podían diferenciar entre los dos fonemas y podían predecir por dónde reaparecería Elmo. Llegados a este punto de la historia, donde sabemos que los bebés a los 8 meses, si solo aprenden una lengua, no discriminan entre las caras cuando cambian de idioma, o que cuando un fonema no es nativo no lo pueden discriminar, podéis decir, ¿qué está pasando a esta edad? Ya están empezando a perder ciertas capacidades, pero realmente no es así. Pensad que diferenciar entre dos caras que te hablan en diferentes idiomas es muy importante si en tu día a día la gente te habla diferentes idiomas. Diferenciar entre dos fonemas que son muy parecidos es importante si te aparecen en tu lenguaje cotidiano. Pero ¿por qué deberíamos seguir siendo capaces de hacer esto si nunca ocurre en nuestro ambiente? Prestar atención a todo aquello que es relevante y que ocurre en tu entorno cotidiano y dejar de prestar atención a todo aquello que no lo es también una gran habilidad. Los bebés bilingües, pero también los monolingües, se están adaptando a su entorno lingüístico. La última pregunta es la del millón. Y es la que todo el mundo se pregunta. Y es que, ¿estos bebés que aprenden dos lenguas a la vez son más listos? Para esta pregunta os voy a tener que decir que no. A día de hoy hay muy pocos estudios científicos que encuentren ventajas fuera del dominio lingüístico en bebés que aprenden dos lenguas a la vez. Estas ventajas se reducen a la atención y a la memoria. Los resultados son fantásticos y además la investigación que hacemos hoy en día, en conjunto con las nuevas tecnologías, va a dar respuesta a preguntas que hoy en día ni siquiera nos planteamos durante los próximos años. Pero aún así hoy es pronto para poder decir que estos bebés son más listos. ¿Tenéis en la cabeza aquellos bebés de los que os acordabais al principio de mi ponencia? ¿Te acuerdas aún de la hija que acaba de tener tu prima? ¿Y de tu sobrino? ¿Te acuerdas aún de tu hermana? Es que me gustaría que la próxima vez que os acerquéis a ellos, lo hagáis de esta nueva manera. Me gustaría que penséis en todo aquello que están haciendo pero que no nos cuentan. Que os acordéis de cómo se acercan a la vida con esos ojos bien abiertos y esas ganas increíbles de aprender. Cómo se adaptan a su mundo para poderle dar sentido. Y que hacen todo esto haciendo una cosa muy importante, que es prestar atención a todo aquello que es relevante y dejando de prestar atención a todo aquello que no lo es. Yo creo que si los vemos así, ¿quién podría decir que no? Bebé, eres realmente inteligente.